Y ahora que has hablado justo de este caso concreto, ¿no? De este hombre que tenía la firma en las Torres Gemelas cuando ocurrió esa tragedia, podríamos hablar del problema del mal. Dios y el mal, y luego el mal innecesario también, ¿no? ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente si Dios nos quiere tanto y Él maneja el mundo? Vamos a ver, es la pregunta que sale muy frecuentemente. De hecho, yo diría que es el stumbling block, ¿cómo se dice? La piedra, donde muchas personas tropiezan con la existencia de Dios. Bueno, ¿cómo puede ser? Tú lo has hecho de una forma, tú me lo has preguntado de una forma intelectual, es decir, no como a mí me ha pasado una cosa. Entonces, yo suelo decir que cuando una persona te pregunta desde un problema personal que le acaba de pasar, es muy difícil convencerle de nada desde un punto de vista intelectual. Me encontré una persona que me dijo, vale, José Carlos, fantástico, pero mi hijo de 6 años se ha muerto. Ya. Bueno, pues en ese caso le abrazas, siempre digo lo mismo, le abrazas y rezas por él, porque nada de lo que yo pueda decir es que no me puedo imaginar el dolor que puede tener. ¿Vale? Ahora ahí, dicho eso, hay que poner cuáles son las dos alternativas. La alternativa del creyente es, existe el mal, pero hay esperanza. Y la alternativa del ateo es, existe el mal y no hay esperanza. Porque el ateísmo no resuelve el problema del mal. Cuando un ateo te dice esto, te lo está diciendo como si él tuviera la respuesta. Pero, oiga, ¿y cuál es su respuesta? Ah, nada, que el mal hay que aguantárselo. Pues vale, ahora vamos a ver, yo le voy a dar una respuesta mejor. Le voy a dar una respuesta mejor, porque su alternativa, la alternativa del ateo es, tío, fastídate. La alternativa del creyente es, fastídate, pero hay esperanza. Todo es para bien. Nos lo dijo también Jesucristo. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. San Pablo, en la carta a los Romanos. Eso, de hecho, va a ser mi epitafio cuando me muera. Lo he pedido varias veces. ¿Ah, sí? Sí. Diligentibus deum omnia cooperantur in bonus, que suena mucho mejor en latín, que es todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Todo es para bien, simplemente tienes que confiar en Dios. Y ahora, ¿por qué existe el mal? La respuesta que nos da el cristianismo es, mira, hay dos tipos de males. Está el mal espiritual, cuya naturaleza es el pecado y cuyo origen es el libre albedrío. Una persona obra mal, comete un pecado, se produce un mal espiritual que te afecta a ti o a otros. Y luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. De tal forma que todo el mal se produce por el pecado y por utilizar mal el libre albedrío. Todo mal se produce porque utilizamos mal eso que Dios nos dio, que es la libertad. Y lo utilizamos mal constantemente. Y ahora la pregunta siguiente es, vale, fantástico, pero como tú lo has dicho, pero Dios, de hecho tú has dicho, como Dios sostiene todo en sus manos, y ahora la respuesta es no. Otra vez volvemos al tema de omnipotencia. Dios te ha hecho libre y te ha dejado libre y no te puede quitar la libertad. Entonces, una vez que Él se la ha jugado con nosotros, se la ha jugado, ha dicho, mira, voy a hacer un ser que quiero que me quiera. Y quiero que me quiera libremente. Porque si no, serías un robot. Ya. Y solo a mi hija Clara, quiere un perrito. Y nosotros no queremos perrito. Y entonces se me ocurrió brillante idea comprarle un perrito de mecánico, un robot. Y claro, Estos que saltan, ¿no? Sí, salta, hace todo, pero vamos de todo. O sea, le dices pipí, hace no sé cuánto, tal, escucha, habla, magnífico, fantástico. Pero claro, no es un perrito. Ya. Y no le hace ni caso. ¿Por qué? Porque es un robot. Porque es un robot. Entonces Dios no nos quiere robot. Dios quiere que le queramos libremente. Ahora bien, cuando no lo hacemos, causamos un mal espiritual que causa un mal natural. Y por tanto, el sufrimiento viene de nuestro propio hacer. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por Dios por qué no lo soluciona? Pues Dios no lo puede solucionar porque nos ha dejado hechos hacer libres. Porque la única forma de solucionarlo es que no fueras libre y por tanto no pudieras pecar y no hacer el mal. O sea, que el libre albedrío es compatible con Dios. De hecho, es compatible, vamos, es completamente. El ateo normalmente, hay ateos filósofos que normalmente son deterministas.
porque, bueno, pues eso, yo hago lo que tengo que hacer y no tengo libertad. No, Dios nos ha creado con libertad y por el mal uso de la libertad se crea el mal. Por la corrupción del ser humano, que es como lo suelo explicar yo cuando alguien me lo pregunta. Exacto. Al final el humano, cuando lo pasas al plano existencial, lo corrompe todo porque lo pasa por su filtro y somos imperfectos. Exacto. Es lo que nosotros llamamos pecado, si eres religioso. Pero es exactamente eso. Es decir, oye, tú obras mal y entonces... De hecho, fíjate, el Génesis dice eso. Por el primer pecado entró el mal en el mundo. Por el pecado de nuestros primeros padres, es decir, no había mal en el mundo. Entró el mal en el mundo. Ya. Entonces, el mal en el mundo entró por nuestra actuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya menos mal? Pues pecar menos, obrar mejor. Obrar mejor. Y ahora, lo del mal innecesario. Otra de las ventajas que tiene ser cristiano es que el mal es como una, si quieres, gasolina. Se puede utilizar. Si te pasa algo malo, ofrécelo. Si te pasa algo malo, ofrécelo. Porque eso va a ayudar al resto del mundo. Es lo que se llama sacrificio vicario. Vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo lo explico. Vamos allá. Abróchense. Cuando Jesucristo muere por nosotros y nos salva, ¿por qué nos salva? Voy a intentar explicarlo. Si tú rompes un cristal, ¿qué tienes que hacer, René? Arreglarlo. Sí. Es decir, haces una cosa mala, entonces tienes que arreglarlo, ¿vale? Entonces, para reponer el orden natural de las cosas, los hechos malos que haces los tienes que reponer. Rompo un cristal, tengo que reponerlo. Cada cosa mala que hacemos, tenemos que reponerlo. Por eso, desde el principio de los tiempos, la gente hacía sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque estoy intentando reponer el orden de aquello que he hecho mal. Es decir, yo he cometido un pecado y entonces para compensarlo, para volver a poner el balance, hago un sacrificio. ¿Qué es lo que ocurre? Que la humanidad había tenido tantos pecados, habíamos hecho tanto mal, la corrupción era tan grande, que no había sacrificio suficiente para reponerlo. Nada de lo que pudiéramos hacer podría reponer el orden por aquello que habíamos hecho mal. Y hay que recordar que la humanidad está vicariamente unida. Es decir, lo que tú haces mal me afecta a mí. Lo que yo hago mal te afecta a ti. Lo que yo hago bien te afecta a ti. Por eso puedo rezar por ti. Por eso a la gente le digo, por favor, rece por mí. Porque tú tienes una influencia en mí. Tenemos una influencia en el resto de la humanidad. Estamos de alguna forma conectados. Bueno, pues entonces la humanidad tenía tanto pecado que no se podía redimir. ¿Qué es lo que hizo Dios? Que solo se le puede ocurrir a Él. Ya. Solo pues se le puede ocurrir a Él. Voy a hacerme hombre. Voy a sacrificarme. Y como el sacrificio de todo un Dios tiene un valor infinito, puedo liberar todo ese pecado que había. Y eso es lo que hizo. Por eso Dios se encarnó. Dios se hizo como tú y como yo, para que sacrificando todo un Dios, ese valor, el valor de todo un Dios, es infinitamente mayor que cualquier enorme pecado que tú o toda la humanidad pueda hacer. Hay una escena al final, si te acuerdas de la película, no sé si has visto la película de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. Sí, vale. Al final de la Pasión de Cristo está el actor que escenifica el demonio gritando. No sé si te acuerdas, hay una imagen cenital donde él se le ve gritando. Y ¿qué es lo que ha pasado? Le han engañado. Le han engañado. Se ha dado cuenta de que Jesucristo era Dios y al sacrificar a Dios, ese valor, eso es suficiente para limpiarnos todos los pecados. Por eso, desde ese momento, hemos ganado. Y es lo que suelo decir, ya hemos ganado, la guerra está ganada. Cuando Dios se sacrifica y resucita por nosotros, los buenos hemos ganado. Es verdad que el dragón está muriéndose y puede llevarse a gente por entre medias, pero ya hemos ganado. Ese sacrificio ha sido suficiente. Entonces, del mismo modo, cualquier sacrificio que tú hagas, cualquier dolor que tú tengas, cualquier sufrimiento que tengas, tiene un valor.
ofrécelo. Ofrécelo. Cuando tengas algo más, ofrécelo. Dice, mira, Dios... Y hay una coronilla de la misericordia, se dice, por la salvación de mi alma y las del mundo entero. Por la salvación de mi alma y las del mundo entero. Y tú puedes, la gente con ese dolor puede, por eso digo, es como una gasolina, puede intercambiarlo por salvar almas. Por eso los sacrificios de los santos siempre, o sea, cuando hay un mártir, siempre deviene en algo bueno. Un mártir muere y de pronto aparecen 100 cristianos. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Ahora, vuelvo al principio de la pregunta. ¿Cuál es la respuesta del ateísmo al dolor? Es lo que hay. Exacto, es lo que hay. Te fastidies. Sí. Y lo que es gracioso es que te dicen a ti, a mí, vaya, que tenemos una respuesta y que además decimos, no, ese dolor, si además lo quiere Dios, es para bien. No lo entiendes, pero es para bien. Es para bien. Utilízalo. ¿Vale? Te dicen, no, tú eres tonto. Bueno, perdóname, el tonto eres tú, porque tienes un dolor y no sirve para nada. O sea, tienes el mismo dolor y además no tienes esperanza. Ya. Y por alguna razón el ateísmo piensa que quiere quitar la esperanza a los demás. Es una cosa, oiga, macho, vaya películas, déjame en paz, macho. Vamos, con todo el cariño, vaya.